Hola, soy la docente María Elizabeth Guerrero Sánchez del Instituto Tecnológico Superior de Coatzacoalcos. El día de hoy vamos a ver el subtema Modelo de Comunicación OSI del tema Normas y Estándares de Redes de Datos, y la competencia es aplica normas y estándares vigentes que permitan un correcto diseño de una red local. Tenemos las capas del modelo OSI, son 7 capas y empieza desde la capa superior. Si nosotros consideramos un emisor, va bajando de la capa 7, 6, 5, 4, 3 hasta que llega a la capa 1, y en la capa 1, que es la capa física, es donde se transfiere la información hacia las capas superiores del receptor. Es decir, que si una persona está, por ejemplo, en un chat y va a escribirle un hola a algún amigo que tenga en otro estado, en otro país, en otro continente, va a escribir el hola y va a estar trabajando en la capa de aplicación. Es el emisor. Ese hola va a bajar por todas las capas del modelo OSI desde la 7 hasta la 1, y cuando llega a la capa física es donde va a realizar la transmisión. Desde la capa 1 va a ir subiendo al receptor hasta la capa 7 y le va a llegar ese hola. Pero ¿cómo funciona? ¿Sí? La capa 1 es la capa física, ¿sí? Es donde se ve la topología física, es decir, ahí entra todo lo que son medios de transmisión, conectores, es decir, puede ser un cable coaxial, un cable UTP, el conector RJ45, etcétera. Algo que tenemos que tomar muy en cuenta es que en la capa física, el dispositivo de interconexión que se va a utilizar es un hub o un repetidor. La información va a viajar a través de bits, números binarios, unos y ceros. Y obviamente cuando la información sube a capa 2 del modelo OSI, que es la capa de enlace de datos, en ella el dispositivo de interconexión que se va a manejar es el switch, y la información ya no va a viajar a través de bits como en la capa 1, sino va a viajar a través de tramas. ¿Qué es un trama? Es un conjunto de bits. Cuando la información pasa a la capa 3, que es la capa de red, en esa el dispositivo de interconexión que se utiliza es el router o un switch router, que ya es de capa 3, y la información ya no va a viajar ni en bits ni en tramas, sino va a viajar en paquete. Ahí la función es precisamente el ruteo, es decir, ya va a dirigir los paquetes a través de la red de un emisor a un receptor. La capa 4, que es la capa de transporte, es la que va a ver la conexión, y los protocolos que se utilizan en la capa de transporte son el protocolo TCP y el protocolo UDP, a diferencia de la capa de red, que el protocolo que se utiliza es el IP, que es el protocolo de Internet. Entonces, en la capa de transporte es de conexión precisamente porque el TCP es el protocolo de control de transporte y el UDP es el protocolo de datagrama de usuario. Es donde va a existir la conexión. En la capa de sesión es donde se lleva el control, es decir, es donde hay un RPC, una llamada procedimiento remoto, que es cuando ya se va a dar el control. Cuando pasa a la capa de presentación, ya aquí entra lo de cifrado de datos, es decir, entra lo que son los procesadores. De acuerdo a la familia de la que sea el procesador, va a ser pues lo que es el tipo de dato, es decir, a transmitir desde el bit menos significativo o el bit más significativo. Y por último pasa la capa de aplicación, que ya es el servicio. Aquí vamos a ver nosotros los protocolos como el servidor de nombre de dominio, el protocolo de transferencia de hipertexto, el protocolo de transferencia de archivos, etcétera. Aquí tenemos un esquema de encapsulado y estamos viendo precisamente cómo de la capa 7, que es la capa de aplicación, va en la parte que es de datos en la parte del encapsulado de capa 7. Cuando pasa a la capa 6, ya no nada más lleva los datos y el encapsulado de capa 7, sino se le agrega el encapsulado de capa 6. Cuando pasa a la capa 5,
se le agrega el encapsulado de capa 5, así hasta que llega a la capa física, donde se le han agregado todos los encabezados desde la capa 7 hasta la capa 2 y obviamente se le agrega ya una C que es para control de errores. Y ahí está, pasa el medio físico de comunicación y así como llega el mensaje con todos los encapsulados desde capa 7 hasta capa 2 y los datos, así va subiendo a las capas, ahora de abajo hacia arriba, es decir, desde la capa 1 hasta la capa 7, donde ya se va desencapsulando. Si se dan cuenta, cuando pasa a capa 2 del modelo OSI, ya le quita el encabezado de capa 2, cuando pasa a capa 3, le quita el encapsulado de capa 3, así hasta que llega a capa 7, le quita el encapsulado de capa 6, y obviamente todos los demás ya se fueron quitando en cada capa. Aquí tenemos cómo viaja la información de acuerdo al encapsulado y ya se los había comentado. En la capa física se transmite por binarios, unos y ceros. En la capa de enlace de datos ya es una trama. En la capa de red es un paquete. A partir de la capa 4 de transporte se transmite por medio de PDU, unidad de datagrama de usuario, hasta la capa de aplicación. Entonces ya son PDUs y se le va agregando la inicial de cada capa. Es decir, en la capa 4 es un TPDU, en la capa 5 un SPDU, en la 6 un PPDU y en la capa 7 es una APDU. Tenemos aquí el funcionamiento de cada capa. Ya sabemos que en la de aplicación, pues ya es la interfaz de usuario. Como les comentaba, ahí entran los protocolos como el HTTP, que es para páginas web, la transferencia de datos de mails, que es el SMTP, etc. En la de presentación es el formato de datos, se encarga de traducir el formato que se está solicitando que se quiere ver. En la capa de sesión separa los datos transmitidos, maneja la conversación entre su dispositivo y el dispositivo remoto, mantiene el enlace entre los dispositivos y controla el diálogo. En la capa de transporte se da la transmisión, segmentar los datos que se van a compartir, coloca una etiqueta TCP/IP, UDP, que son los protocolos, y en la capa de red es el direccionamiento, operan los routers, determina la mejor ruta de acuerdo a los algoritmos y es la capa de direccionamiento lógico, ¿no? Y en la capa de enlace de datos es el método de acceso, ahí trabaja el switch, es un direccionamiento físico y esta capa se divide en MAC y en LLC, control de enlace lógico y MAC, control de acceso al medio. Y por último tenemos la capa física. En esta capa pues se dan las características físicas, es el medio por el cual viaja la información, los cables como el UTP, el coaxial, los conectores RJ45 o los que se van a ocupar las señales, etcétera.